Muy buenos días, alumnos del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Estamos ahora para llevar adelante la segunda sesión de esta semana 12, que es de modo virtual y no presencial. Sin embargo, el entusiasmo es el mismo. Espero que de parte de ustedes también. Esta semana, como ustedes ya han visto la primera sesión, está dedicada al gran poeta, cada vez lo admiro más, cada vez me identifico más con él, al gran poeta, repito, Óscar Ján, chileno, hermano por los lazos del idioma y de la sangre, de la cultura y de la historia. Hoy, en esta segunda sesión, voy a dar el título de esta segunda sesión, dice Óscar Ján, conversación con Luis García Montero, algunos poemas sobre el amor y otros temas, sesión del jueves 15 de junio, 9:30 a 11 a.m., aula 6B, Facultad de Letras, Ciudad Universitaria. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es completar esas páginas introductorias que tiene este libro, que ya en la sesión anterior se habló de conversación con Óscar Ján. Sin embargo, es recién en esta clase del jueves 15 de junio que vamos a asistir al diálogo que se produce entre Luis García Montero y Óscar Ján. Aquí van a venir las preguntas de Luis García Montero y enseguida las respuestas de Óscar Ján. Entonces ruego estar muy atentos porque yo mismo voy a tener que hacer de Luis García Montero y de Óscar Ján. Y me siento feliz de hacer ese papel doble porque ambos, tanto Óscar Ján como Luis García Montero, en este diálogo que ustedes van a oír, se muestran como dos personas con una idea luminosa de la poesía. Son dos hombres inteligentes, cultos, sensitivos, humanos, los que dialogan en estas páginas inolvidables a mi modo de ver. Yo les sugeriría, bueno, ya van a tener acá, cuando ustedes impriman este material, van a tener completa la entrevista que le hace Luis García Montero a Óscar Ján. Entonces vamos a comenzar en ese sentido y decimos, primero, Luis García Montero. ¿Qué dice Luis García Montero? Le dice a Óscar Ján: profesionalmente llevas tiempo dedicándote a la enseñanza y a la reflexión sobre la literatura. La meditación acompaña tu creación lírica. ¿Crees que en la época contemporánea la figura del poeta necesita convivir con la lucidez del ensayista? Pregunta, ¿no? ¿El buen salvaje ha sido desplazado por el autor meditativo que reflexiona en su oficio? ¿O siguen abriendo caminos los grandes poetas temperamentales? ¿Qué contesta Óscar Ján? Ahora escuchen la voz de Óscar Ján. Óscar Ján dice: tengo la impresión de que los escritores nacen programados para un determinado género y que solo alguna vez pueden dominar un género adicional. Paul Valéry, T.S. Eliot y Octavio Paz eran grandes poetas, pero también tenían condiciones naturales de ensayistas. El caso opuesto es Pablo Neruda. García Lorca lo entendió cabalmente cuando afirmó que Neruda estaba, abro comillas, más cerca de la muerte que de la filosofía, más cerca del dolor que de la inteligencia, cierro comillas. Yo no diría que el autor que reflexiona sobre la literatura ha reemplazado al buen salvaje, sino más bien que a veces el salvaje y el meditativo coexisten en un mismo poeta, y que en otros casos uno de ellos ni siquiera existe. Entonces esta pregunta o esta respuesta de Óscar Ján es muy luminosa porque efectivamente nos hace recordar que Paul Valéry,
Eliot y Octavio Paz eran grandes poetas, pero también tenían condiciones naturales de ensayistas. Y el caso más cercano para nosotros es el de Octavio Paz, que escribió El arco y la lira, que es realmente un tratado maravilloso sobre la poesía, sobre el poema y otras características del arte de la lírica. Entonces, eso es lo que ha contestado, que en un poeta, que en una misma persona están el salvaje y el meditativo. Viene la segunda pregunta de Luis García Montero. Acá está LGM. Dice Luis García Montero: la verdad es que todo buen verso es una forma de lucidez. Pero empecemos por el principio. La enseñanza de la poesía es también un recuerdo, y toda escritura surge como respuesta de alguien que se ha ido definiendo como lector. Siempre siento curiosidad por los inicios. ¿Te animaron a escribir las clases del colegio? ¿Algún profesor? ¿Tu madre? ¿Qué contesta Oscar Hahn? Oscar Hahn contesta lo siguiente, dice: es triste decirlo, pero no descubrí la poesía ni en las clases del colegio ni a través de algún profesor. Ellos, sin quererlo, quizá por un error metodológico, nos hacían sentir que la poesía era un asunto anticuado, ajeno a los jóvenes. El descubrimiento ocurrió fuera de las aulas, de manera azarosa, mientras miraba los lomos de los libros que había en la biblioteca del colegio. Tomé uno de esos volúmenes solo porque me llamó la atención el empaste y terminé fascinado con unos poemas medievales sobre el tema de la muerte. Algo que se me quedó grabado en la memoria desde muy pequeño fue la imagen de mi madre con sus gafas leyendo un libro tras otro. Entonces, en esta respuesta de Oscar Hahn, yo quiero destacar este detalle, que él dice: terminé fascinado con unos poemas medievales sobre el tema de la muerte. Y esa es también la forma de poesía que Oscar Hahn realiza. Y también le dice: algo que se me quedó grabado en la memoria desde muy pequeño fue la imagen de mi madre con sus gafas leyendo un libro tras otro. Entonces, después de cada respuesta haré un pequeño comentario. Luego dice, pregunta de Luis García Montero, dice así: en tu poesía hay una presencia clara de la tradición. Surgen temas, versos, tonos que van de la literatura medieval a la vanguardia. ¿Ha sido una de tus maneras de trabajar? ¿Te interesa modernizar la tradición con tus propios ojos? ¿Hacerla tuya para definirte personalmente? ¿Qué contesta Oscar Hahn? Oscar Hahn dice: yo creo que esto viene de una idea que tuve desde muy temprano. Siempre pensé que todas las obras literarias, aunque hubieran sido escritas hace siglos, eran coetáneas. El lector actual no regresa al siglo XVII para leer el Quijote. Puede leerlo, por ejemplo, en el año 2004, paralelamente a su lectura de 100 años de soledad. Como los libros antiguos y modernos estaban, por así decirlo, en la misma mesa del tiempo, yo no veía mayor diferencia entre un soneto de Góngora, los 4 cuartetos de Eliot o las letras de los Rolling Stones. Además, a mí no me interesaba romper con nada. Lo que yo quería era integrar. Esa es una respuesta también muy inteligente, donde se nos dice, por ejemplo, que los libros antiguos y modernos están en la misma mesa del tiempo. Y él no veía diferencia entre un soneto de Góngora, los 4 cuartetos de Eliot o las letras de los Rolling Stones. Los Rolling Stones son un grupo musical, así como los Beatles, también de Inglaterra, que estuvieron de moda durante los años, de las décadas de los 60, 70, 80, etc. Y creo que hasta la actualidad los Rolling Stones siguen como grupo. En cambio, los Beatles, como ustedes saben, se separaron. Quisiera ahora leer la siguiente pregunta de Luis García Montero. Dice: ¿consideras peligroso para la poesía renunciar a la tradición, negar las grandes voces?
contesta Oscar Hahn, no se puede renunciar a la tradición. Se pueden ocultar sus huellas, que es lo que suele ocurrir, pero el fantasma de la tradición se te puede aparecer en cualquier momento. Por ejemplo, un libro tan vanguardista como Altazor de Vicente Huidobro paga fuerte tributo a la tradición que quiere obliterar. Obliterar es esconder, ocultar. Un problema paralelo es el culto a la novedad, ese fetiche de la vanguardia, cuando se olvida que lo nuevo es lo primero que se pone viejo. No hay que confundir novedad con originalidad. La novedad no es más que un efímero punto en la diacronía. Esto me parece que hay que subrayarlo, por eso lo releo, porque hay que estar con la tradición, no olvidarnos de ella. Por eso Hahn dice, un problema paralelo a este es el culto a la novedad, ese fetiche de la vanguardia, cuando se olvida que lo nuevo es lo primero que se pone viejo. No hay que confundir novedad con originalidad. La novedad no es más que un efímero punto en la diacronía, es decir, en el tiempo. Siguiente pregunta de Luis García Montero. Dice García Montero, hablemos de Neruda. Hay que ser muy buen poeta para resistir los usos oficiales, los eventos, las salvas estatales de un centenario. Claro que más peligroso son los olvidos. ¿Qué opinión te mereció la celebración del centenario del nacimiento de Neruda? ¿Qué conclusiones pueden sacarse? Oscar Hahn contesta, ¿qué duda cabe de que Neruda merece todos los homenajes que se le puedan rendir, sobre todo durante el año de su centenario? El problema es que hay amores que matan y en Chile se están acercando peligrosamente al punto de saturación. Yo he escuchado a muchos alumnos decir que ya están hartos de Neruda y que detestan hasta su manera de hablar. La cantidad abusiva de los homenajes está produciendo un efecto negativo. Hay gente que los percibe como un desaforado culto a la personalidad que raya en la canonización, y eso no está bien. Bien, comento brevemente esta pregunta y creo que el caso de Neruda también se puede comparar con el caso de César Vallejo en nuestra literatura. A mí también me da la impresión que ya hay demasiados homenajes, excesivas canonizaciones, que lo que van a hacer es que la gente en algún momento quizá no quiera leer a Vallejo. Por eso hay que ser cautos, ponderados, cautelosos en cuanto al reconocimiento de un autor. Siguiente pregunta de Luis García Montero. Él dice, ¿no? Tengo para mí, para la salud estética de un país, al final, que es más peligrosa la necesidad de apartarse de los grandes y aplaudir a gente de segunda fila por miedo a la sombra poderosa de los maestros. Ese peligro en España puede ocurrir con las grandes voces de la generación del 27. Volviendo a Neruda, tú lo conociste, dice García Montero a Hahn. Son divertidos y emocionantes los recuerdos que cuentas en Lloverá una vez más sobre los cauces. Ese es un artículo que no conozco, pero es un artículo que Oscar Hahn le dedica a Neruda seguramente. Entonces, ¿qué contesta esta pregunta sobre Neruda? ¿Qué dice Oscar Hahn? Oscar Hahn dice lo siguiente. Tuve la suerte de conocer a Pablo Neruda en persona, imagínense ustedes. Hablamos en varias ocasiones, una de ellas los dos solos, por más de 3 horas. Me habían advertido que era arrogante e inabordable, pero no sentí nada de eso, muy por el contrario. Aunque ese tiempo yo era un poeta que recién estaba empezando, él realmente se interesó por mis poemas. La verdad es que me sorprendió que me tomara en serio. Me dijo que yo escribía muy poco y me sugirió que escribiera un poema diario, pero eso es algo que nunca he podido hacer. Desde el punto de vista humano, lo que más me impresionó fue su actitud
paternal conmigo. Como muchacho que había perdido a su padre a los 4 años, valoré mucho esa actitud de Neruda, ¿no? En esta respuesta pues hay que subrayar ese aliento paternal de Pablo Neruda, el famoso poeta chileno que ganó el premio Nobel en 1970 o 71, que ahora tiene una actitud paternal con respecto a Óscar Hahn, que por supuesto ya es un joven, pero este Óscar Hahn recuerda que él a los 4 años perdió a su padre, y esa es una pérdida dolorosísima. El duelo que siguió eso debió ser algo muy deprimente, pero ahí lo tenemos a Óscar Hahn, como dice Luis García Montero, el poeta que no le tiene miedo a nada. Siguiente pregunta de Luis García Montero. Dice: ¿reconoces la presencia en tus versos de la antipoesía? Primera pregunta. Me parece interesante la tensión pacífica que estableces entre diversas estirpes. Tus poemas son una reunión de tonos clásicos y tonos antipoéticos, de gravedad y humor. ¿Qué contesta Óscar Hahn? Dice: elementos antipoéticos han existido siempre en la poesía universal. Bastaría con echarle un vistazo a la antología griega o la poesía de los goliardos. En mi obra también hay elementos antipoéticos, pero son un ingrediente más que coexiste con lo poético tradicional. Mis poemas emplean el habla informal, pero también el lenguaje literario. Tienen notas de humor, pero no le tienen miedo a la seriedad. A diferencia de la antipoesía, que es bastante unidimensional, lo que hay en mi poesía es una convivencia pacífica o bélica de diversas estrategias, algo así como un pluralismo verbal. Entonces, comentando esta respuesta, diremos que efectivamente en la poesía de Óscar Hahn se dan la mano o conviven pacífica o belicosamente tanto la poesía tradicional como la antipoesía. Y hablando de la antipoesía, quizá el representante más señero, más caracterizado de la antipoesía sea precisamente el poeta chileno, cuyo nombre en este momento he olvidado, pero es Nicanor Parra. Nicanor Parra. Ese es el representante de la poesía, Nicanor Parra. Continuamos ahora con la siguiente pregunta de Luis García Montero. Dice: la ironía, por ejemplo, es una constante, una forma de reconocimiento de los límites. La aplicas a la muerte desde El arte de morir, que es un libro de Hahn. La aplicas a la muerte desde El arte de morir y al amor, especialmente en Mar de amor. ¿Es la ironía un modo de decir aquello que es demasiado importante como para tratarlo sin distancia? ¿Qué contesta esta pregunta Óscar Hahn? Dice: lo que hace la ironía, es crear una red de tensiones dentro del poema, subrayando el conflicto entre apariencia y realidad. Pero también sirve para decirnos algo sobre el sujeto. El sujeto se deja definir, no mediante autorreferencias explícitas, sino a partir de la actitud irreverente que tiene frente a categorías elevadas como lo sublime o lo trágico, las que son humanizadas por el humor y la sátira. En vez del amante melodramático, lo que vemos en Mal de amor, es un libro de Hahn, es una amante que va perdiendo realidad hasta que su cuerpo desaparece totalmente y se transforma en un fantasma que solo puede hacerse visible usando una toalla o una funda de almohada, ¿no? Y entonces aquí en esta pregunta hay que destacar, como él dice, que la ironía, lo que hace la ironía es crear una red de tensiones dentro del poema, subrayando el conflicto entre apariencia y realidad. Eso es lo que va a ver siempre, tanto en su libro El arte de morir, como también el libro del mal amor.
La siguiente pregunta de Luis García Montero dice lo siguiente. Luis García Montero: la ironía, como conciencia de los límites, ¿forma parte del peso que la muerte tiene en tu obra? ¿A qué se debe tu relación con la poesía medieval, con la danza de la muerte? Oscar Hahn dice: la preocupación por la muerte estaba dentro de mí, pero no encontraba el modo de expresarse hasta que me topé con los poemas medievales del tema fúnebre, entre ellos la danza de la muerte. Me llamó la atención la forma en que combinaban la seriedad y el terror con el humor y la irreverencia. Pero también he pensado que nuestra época es como una nueva Edad Media. Un ejemplo sería el tema de la peste negra, que en la Edad Media se asociaba a la destrucción del mundo. Hay una nota a pie de página que vamos a leer, pero terminamos con la respuesta de Hahn. En mis poemas, esa peste es la radiactividad, producto de la guerra nuclear, a la que habría que agregar las imágenes apocalípticas que hay en muchos de nuestros poemas. Entonces retrocedemos a la parte final de este párrafo, donde Hahn dice: un ejemplo sería el tema de la peste negra, que en la Edad Media se asociaba a la destrucción del mundo. Abajo yo he puesto lo siguiente, he puesto: estas afirmaciones las hizo Hahn varios años antes de que la pandemia mundial causara miles de muertes en pleno siglo XXI, 2020 a 2023. Lea Cuentos peruanos de la pandemia, Lima, Mascapaicha Editores, 2021. Valiosa y singular antología de 36 cuentos alusivos a este peligro mortal que hemos enfrentado todos nosotros. Ricardo González Vigil es el antólogo que ha publicado dicho libro. Hemos analizado el cuento Resistiré, de Juan Morillo Mendoza, páginas 23 a 48 de la citada antología. Puede consultarse en nuestra página en el Facebook, mayo de 2023. Muy bien, entonces ya leí la cita que quería leer. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta, después de que se ha hecho referencia a que la época actual que estamos viviendo se parece en muchos aspectos a la Edad Media, ¿no? Viene la pregunta de Luis García Montero. ¿Qué dice este magnífico crítico español? Dice: la verdad es que vivimos en un valle de lágrimas, y tú además has conocido la cárcel y el exilio. ¿De qué modo ha influido el exilio en tu obra? En la configuración de un personaje poético consciente del desarraigo y la soledad humana, en una relación más libre y distanciada con el lenguaje. Contesta Oscar Hahn respecto de esta pregunta: ¿de qué modo ha influido el exilio en tu obra? Oscar Hahn dice: al margen de los aspectos negativos que hay en todo exilio, el fenómeno del distanciamiento es fundamental en mi relación con el lenguaje. La experiencia en el extranjero me ofreció un nuevo contexto verbal, que en mi caso estaba formado no solo por el idioma inglés, sino también por los otros hispanohablantes que residen en los Estados Unidos. Sobre este trasfondo, mi propio idioma adquirió un relieve y una nitidez que me permitieron visualizar ciertas peculiaridades idiomáticas que no percibía cuando vivía en Chile. Algunos versos de mi poema, entrecomillado, Tratado de Sortilegios, aunque parecen medios surrealistas, proceden directamente de una conversación entre chilenos que en Iowa City, ¿no? Es una pregunta de cómo efectivamente en el exilio, ¿no?, uno se ve obligado no solamente a recordar su idioma, sino también a aprender otro, como en este caso él aprendió o perfeccionó su conocimiento del inglés, y sin embargo también aprendió muchas cosas de los hablantes hispanoparlantes que también estaban allí en Estados Unidos. Siguiente pregunta, dice Luis García Montero:
Esa experiencia propia de la injusticia profundizó además el peso medieval y moderno de la muerte social, de la guerra, de los desaparecidos. Óscar Hahn contesta: una de las preocupaciones centrales de mi poesía es la guerra en sus diversas formas, y muy en particular el peligro de una guerra nuclear. Si uno emplea el término poesía en un sentido amplio, yo sostengo que la mentalidad poética es aquella que se opone a la mentalidad militar. En el pasado se podía entender que Garcilaso fuera poeta y soldado. Se refiere al Garcilaso español, no al Inca. Se podía entender que Garcilaso fuera poeta y soldado. Y hasta ha habido poetas como Apollinaire y otros vanguardistas que celebraban la guerra. Pero los valores de ayer no tienen por qué ser los valores de hoy. Que después de miles de años todavía se vea la guerra como un instrumento aceptado por la sociedad, demuestra que el ser humano puede haber llegado a la luna, pero todavía no sale de las cavernas. La muerte como continuación de la política por otros medios es simplemente una aberración. Tiene razón, ¿no? Las guerras son algo muy negativo para el ser humano. Y actualmente, por ejemplo, además de las pequeñas guerras, tenemos esa guerra que le ha hecho Rusia a Ucrania, simplemente por cuestiones de poder económico, de poder tecnológico, nada más. Las guerras en realidad nunca debieron existir, pero a partir del momento que existieron, podríamos decir que se remonta al momento bíblico cuando Caín mata a Abel. Entonces, desde ahí, la sangre de los seres humanos también está constituida por un elemento de carácter bélico, de carácter guerrero. Siguiente pregunta de Luis García Montero. Dice: en tu libro Apariciones profanas, entre paréntesis, Hiperión 2002, cierra paréntesis, remarcas la importancia de algo que flota en toda tu poesía, las apariciones. Pregunta, dice: ¿son algo así como una versión laica de las antiguas apariciones religiosas? Irrumpen en la poesía los fantasmas personales e históricos, resumen de una experiencia. ¿Qué ocurre con Óscar Hahn? Óscar Hahn, a esta pregunta sobre las apariciones, dice lo siguiente. Óscar Hahn: lo que ocurre es que antes de escribir un poema, necesito que se presenten estas apariciones. Son como un llamado o como el fantasma que enciende la vela. Primero tengo que descifrar qué me quiere decir ese llamado, y a partir de ahí se despliega el resto del poema. La aparición se hace perceptible con un cuerpo verbal determinado. Si no hay aparición, no hay poema. Y como no me visitan todos los días, ni puedo invocarlas a voluntad, hay largos periodos en los que no escribo nada. Pero también están las otras apariciones, que son esos fantasmas que deambulan por mis poemas. Y hay algunos que he denominado pre-fantasmas. No son espíritus de personas muertas, sino espíritus de seres que existen antes de que se genere la materia biológica que los va a albergar. Entonces las apariciones también son importantes, efectivamente, en la poesía de Óscar Hahn, y he tenido oportunidad de comprobarlo al escribir este libro que ustedes, por supuesto, deben leer, deben conocer. Se llama Dos escritores hispanoamericanos, Gioconda Belli, Nicaragua 1947, y Óscar Hahn, Chile 1938, ensayos de crítica literaria, cuyo autor es el profesor del curso Antonio González Montes, no lo olviden. Bien, continuamos entonces. Después de esta pregunta sobre las apariciones, pregunta Luis García Montero, dice: y luego están los personajes históricos que aparecen, perviven y te permiten dialogar contigo mismo o con la historia. San Juan de la Cruz, Freud, Nietzsche, Rimbaud, Miles Davis. ¿Qué te interesa de los personajes que protagonizan algunos de tus poemas?
¿Te apropias de ellos como de los recuerdos del personaje poético Oscar Hahn? Contesta a esta interesante pregunta de los personajes históricos, contesta Oscar Hahn lo siguiente. Dice, es posible que el punto de contacto entre esos personajes sea la idea de, comillas, desarreglo de los sentidos, cierra comillas, ojo, desarreglo de los sentidos, entrecomillado. Punto seguido, Rimbaud necesitaba ese desarreglo para hacerse evidente. Nietzsche sufre un desarreglo mental y va a parar a un manicomio, y Freud lo analiza en el campo del inconsciente. Todo esto bordea o cae de plano en el tema de la locura, que está como soterrado en muchos de mis poemas. También es posible que estos personajes sean personae en el sentido de Ezra Pound, o máscaras que ocultan el rostro del que las mira, ¿no? Entonces aquí es importante este concepto del desarreglo de los sentidos. Yo creo que todos los seres humanos, disculpen, en algún momento tenemos este desarreglo de los sentidos, ¿no? Eso ocurre también con todos los seres humanos. Ahora viene la siguiente pregunta, que es referente a un poema que ya me parece hemos leído en el aula, un poema muy importante. Luis García Montero pregunta, dice, en el poema, comillas, interrogación, ¿por qué escribe usted? Cierra la interrogación, cierra las comillas. En el poema, ¿por qué escribe usted? Dejas claro que hay 1000 razones para escribir, una fusión indivisible de la cultura y la vida. Al reunir tu obra, pregunta, ¿has reconocido algunos ejes, algunas claves en la configuración de tu mundo? Oscar Hahn contesta a esta pregunta. La primera vez que tuve voluntad de visualizar mis poemas como conjunto fue cuando se publicaron mis obras selectas, así se llamó un volumen que se publicó antes de este libro que tenemos. Dice, acababa de releer, comillas, fragmentos de Heráclito al estrellarse contra el cielo, cerramos comillas, y me pregunté, ¿y por qué Heráclito? Y ahí mismo se me ocurrió una de las claves posibles. Mi interés en el pensamiento de Heráclito tiene que ver con la, comillas, coincidencia de los opuestos. Cierra comillas, pensé. Algunos de los opuestos que hay en mi poesía son amor-muerte, vida-literatura, fantástico-realista, consciente-inconsciente. Punto seguido, estas oposiciones no solo coinciden en mis poemas, sino que además son neutralizadas de una manera semejante a como lo hace la literatura realista. Entonces, en esta respuesta es muy importante tomar en cuenta para cuando ustedes analicen los poemas de Oscar Hahn, que diríamos en su poesía están presentes a la vez, coexisten el amor y la muerte, la vida y la literatura, lo fantástico y lo realista, el consciente, el inconsciente, etc., ¿no? Y estas oposiciones, dice, no solo coinciden en mis poemas, sino que además son neutralizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, una pregunta de Hahn, que creo que es la última pregunta, luego ya pasaremos a los poemas de Oscar Hahn. Luis García Montero dice, y en general, ¿qué lugar ocupa la poesía en la sociedad contemporánea? ¿Qué simboliza? Y Oscar Hahn contesta, desde hace algunos años se ha venido repitiendo que la poesía es un arte moribundo. Me parece que esta aseveración parte de una premisa falsa. 2 puntos. La que afirma que en el pasado la poesía era poco menos que un arte masivo. Lo cierto es que en el siglo XXI las posibilidades de distribución de la poesía se han ampliado muchísimo y cualquier persona que revise las páginas de Internet puede comprobar que hay más poetas y más lectores como nunca. Tampoco la premisa puede aplicarse a la calidad. Se afirma que hay pocos poetas nuevos de real estatura, pero la verdad es que siempre ha sido así. A la lista actual habría que sumar entonces todos los poetas importantes del pasado, cuyas obras siguen circulando en forma impresa o por internet,
Y todo eso constituye un caudal riquísimo. La poesía no puede desaparecer, porque es el lugar en el cual se preserva aquello que caracteriza a la condición humana como tal. Esta es la respuesta de Han, diciéndonos que la poesía no es un arte que está moribundo, no. Al contrario, ahora, gracias a Internet, a las redes sociales, hay más poetas, hay más poesías, hay muchos más textos que pues, están al alcance de nosotros. Ahora vamos a hacer lo siguiente, luego de la lectura de esta entrevista, donde hemos escuchado de un lado las preguntas de Luis García Montero y las respuestas de Óscar Hahn. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta parte del material de clase está en la página 11 y dice algunos poemas sobre el amor y otros temas, ¿no? Estamos justamente. Vamos a ver entonces, vamos a leer los poemas y luego vamos a ver el comentario que hemos escrito, ¿ya? Vamos a ver 150. Primero vamos a ubicar 157. Unos minutos, ya está. Entonces, el primer poema que vamos a leer es un poema breve de solamente 3 versos, nada más. Se llama Aerolito y está en la página 157 de mi libro, de este libro que precisamente voy a leer, ¿no? Dice así: la velocidad del amor rompe la barrera de lo real y el mundo estalla en astillas de sueño, sin la menor consideración para los despiertos. Vamos a ver qué comentario hemos hecho de qué es este poema. Perdónenme un momento, un poquito de paciencia. Acá está. Decimos entonces lo siguiente, ¿no? Como hemos señalado, esto está en la página 56, Han es certero y pleno en sus imágenes como en la brevedad de sus insuperables versos. El lector queda, entre comillas, despalabrado por la contundencia de este texto, el primero de la citada sección, que señala una suerte de destrucción de los que habitamos en este único planeta en el que sobrevivimos. ¿Podríamos contradecir a Han? Nadie lo sabe, porque sobre el amor y lo cósmico lo desconocemos casi todo. Bueno, acá está el poema Aerolito. Dice, ya lo leí, ¿no? La velocidad del amor rompe la barrera de lo real y el mundo estalla en astillas de sueño sin la menor consideración para los despiertos. Aquí hay una nota a pie de página, la nota 57, 56 y 57, donde se habla de un texto digo yo, curiosamente la lectura emocionada de Aerolito me hizo recordar la crónica o fantasía del poeta mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, que se llama Los amores del cometa. Bien, entonces dice, asociando ambos textos, el de Han en verso y uno de Gutiérrez Nájera en prosa, nos hemos quedado con una sensación de mayor inseguridad respecto del planeta en el que caminamos. Pensar que el amor de un ser humano o el de un cometa nos pueden hacer desaparecer parece una posibilidad que debemos tener en cuenta. Todos vivimos en el aire, literalmente, y rodeados de seres o de fenómenos cósmicos que por su fuerza o potencia causarían la desaparición del planeta y del sistema solar, en los cuales los movimientos son constantes e inevitables, y muchos pueden ser no previsibles. Paréntesis, el paso de un aerolito o el de un cometa. A largo plazo provocarían catastróficas destrucciones. Ya, seguimos con la lectura de este libro. A continuación, tenemos otro imbatible y breve texto que habla de la vibración de los cuerpos del espacio y de las causas que los producirían, que no serían los que mencionan las ciencias astrofísicas, sino
fenómenos causados por los seres humanos y que son expresiones de nuestros contactos físico-emocionales. Nos detenemos en partitura. Hay una nota a pie de página que dice: la palabra partitura significa, comillas, texto de una composición musical correspondiente a cada uno de los instrumentos que la ejecutan. Esto está en el diccionario de la lengua española. Muy bien. Dice, nos detenemos en partitura, ese es el título del poema, ¿no? Concepto clave de la música. Leamos un magnífico ejemplo del modo en que el escritor reúne varios campos semánticos bajo la égida del arte musical: el de la rotación de los planetas alrededor del Sol, las operaciones relevantes de la producción y de la frotación, y el de la fusión íntima de los protagonistas de un encuentro amoroso. Lo ejemplar es la capacidad del lírico sureño para ofrecer una visión cósmica y humana, presidida por un concepto clave en todas las dimensiones de la realidad. Nos referimos al concepto de cambio o de movimiento. Antes de leer, hay una página, hay una cita a pie de página que dice: estamos leyendo un breve libro que nos ilustra estos conceptos. Es el libro Brevísima Historia del Tiempo del 2019 de Stephen Hawking. Bien, leo el poema, que ustedes también lo tienen en la página 11 de su material de lectura. ¿Qué dice Han en este poema? Dice: la música de las esferas no la produce la rotación de los planetas en el cielo, sino la frotación de los cuerpos en la tierra. Por su brevedad me voy a permitir repetir la lectura del breve poema, valga la redundancia. La música de las esferas no la produce la rotación de los planetas en el cielo, sino la frotación de los cuerpos en la tierra. Eso está en la página 97 del libro de Oscar Hahn. Nosotros decimos: con este conciso y persuasivo texto, Hahn niega que la llamada, comillas, música de las esferas sea causada por el movimiento de rotación, guión, que por cierto no percibimos sino por el recorrido del Sol, guión, punto seguido. Según el poeta, dicha, comillas, música es inherente a la realidad y ha servido de pauta para la creación musical, un arte muy complejo producto de la frotación de los cuerpos en la tierra. La imagen de, comillas, la frotación de los cuerpos en la tierra tiene una evidente connotación erótica, tal como lo sugirió en el poema Movimiento Perpetuo, que ya lo hemos analizado. Rotación y frotación riman. El primer término se asocia a los planetas y el segundo a los cuerpos. Bien, vamos a ver el siguiente poema, es Cena Íntima. Vamos a pasar entonces a la página 159, Cena Íntima. Bueno, entonces continúo la lectura primero del párrafo que está aquí y luego viene el poema Cena Íntima, ¿no? Voy a ir marcando bien para que ustedes distingan entre la lectura del libro y los poemas en sí mismos. Eso es algo que forma parte de la competencia de ustedes, que son literatos, lectores, y que en el futuro serán ensayistas, serán poetas, serán cuentistas, serán narradores, etc. Y entonces deben escribir bien y leer también de modo insuperable. Dice: el poema que hemos analizado, se refiere a partitura, que hemos examinado, el poema que hemos examinado a continuación mantiene algunos elementos en común con A la una mi fortuna. En ambos el locutor nos persuade acerca de las leyes del amor o del cosmos, como lo hace en Aerolito y Partitura. Punto seguido. En comillas, Cena Íntima, cierra comillas, la voz poética crea una situación en tiempo presente y en primera persona que debe hacer posible un encuentro amoroso que no ocurre. En 4 pareados, estrofas de 2 versos, el locutor mira, genera, pone
crea la atmósfera grata para alguien que debe llegar para darle plenitud a la cita, pero quien es esperado o esperada no se hace presente. El título sugiere la sensación de frustración que expresa el anfitrión. En este caso, el anfitrión es el yo poético, ¿no? Bien, vamos a ver, dice, miro por la cena íntima, es el poema, lo leo. Miro por la ventana en la noche, miro el estacionamiento del edificio, veo dos luces que entran y se detienen junto a mi auto. Prendo con cuidado las velas y pongo tu canción favorita, pero nadie golpea la puerta, nadie golpea la puerta. Allí termina el poema y lo voy a volver a leer porque es maravilloso este poema. Entonces alguien está pensando que va a tener una cena íntima con una persona a la que seguramente ama o quiere. Entonces el poema está escrito en primera persona, pero hace también alusión a ese tú que no se hace presente. Leo otra vez el texto, dice así: miro por la ventana en la noche, miro el estacionamiento del edificio, veo dos luces que entran y se detienen junto a mi auto. Prendo con cuidado las velas y pongo tu canción favorita, pero nadie golpea la puerta, nadie golpea la puerta. La esperada, ahora continúo yo con la lectura de mi comentario. La esperada, comillas, cena íntima no se produce y todos los preparativos que realiza el organizador de la reunión no hacen sino constatar la ausencia de la persona invitada. El gesto que debió hacerse, paréntesis, golpear la puerta, nunca se produce. Este fracaso provoca en el locutor o yo poético una desazón que el texto expresa. La falta de comunicación, el desamor rondan la atmósfera de esta vivencia que frustra, comillas, la frotación de esos cuerpos, cierra comillas, sugerida en partitura. Sigo vamos a enfrentarnos al siguiente poema. Dice, en varios de los valiosos poemas de Han, el yo poético se dirige a una persona individualmente considerada, paréntesis, aunque ésta sea la, comillas, desdentada muerte, cierra comillas, cierra paréntesis. También es relevante cuando su cuajada voz asume un tono colectivo dirigido a los humanos y nos hace conscientes del deterioro que estamos provocando y sufriendo como consecuencia de la acción depredadora de nosotros mismos. Leamos entonces el poema Ecología del Espíritu, que también está en el material de la clase, así que ahí también lo pueden leer. Lo leo yo y luego el comentario, ¿no? El comentario respectivo. Bien, dice Ecología del Espíritu. Ahora estamos hundiéndonos lentamente en el fango y lo más raro es que podemos respirar. Tóquese fondo, ahora tóquese fondo quebradizo. Quiébrese el fondo y cáigase al vacío abierto. Navéguese un buen rato por el cielo y húndase en el espacio profundamente en el espacio. Y lo más raro es que podemos respirar. Tóquese fondo ahora, tóquese fondo duro. Pálpese el fondo siempre con los pies. Golpéese el fondo duro, rebótese allí. Sálgase impulsado hacia arriba, sálgase al vacío abierto, navéguese un buen rato por el cielo, porque ahora estoy hundiéndome cada vez más en el fango mientras vuelo sin alas por el espacio de la pecera. Ahora leo el comentario que yo he hecho. Dice, el término ecología, y me voy a pie de página porque en la cita 60 dice, según el diccionario de la lengua española, ecología es, comillas, abro comillas, una ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Eso es lo que dice el diccionario, ¿no? Entonces nosotros leemos nuestro comentario. El término ecología se ha tornado de uso más frecuente, en especial en 2020 y 2021, tiempos en los que se ha producido una gran mortandad en el mundo entero.
ya no son un aerolito ni un cometa los que están mermando la cantidad de seres vivos, sino un virus que circula por los 5 continentes, que muta constantemente y que se está tratando de destruir con la ayuda de vacunas que se han inventado en una carrera contra el tiempo. Quizá el poema anuncie una suerte de apocalipsis que podría producirse no sabemos cuándo, mientras todos nos aferramos a la vida y nos resistimos a morir muy pronto de un modo veloz y liquidador. Lo peculiar del poema de Han, de una sola estrofa de casi 20 versos, es que si bien la ecología estudia las relaciones y las influencias de los medios ambientes de cualquier parte del mundo, el texto habla de una, comillas, ecología del espíritu. Ojo, ecología del espíritu, cierra comillas, es decir, de lo interior, que ciertamente se relaciona con lo exterior. Y cabe señalar que, a raíz del deterioro del medio ambiente a nivel mundial, ha surgido un concepto concomitante como consecuencia del ocaso que sufre la Tierra y que afecta a los seres vivientes, humanos y no humanos. Dicho concepto es el de conciencia ecológica, que se entiende como la mayor preocupación que debemos tener quienes habitamos este planeta. Consideramos que este poema ha sido concebido desde una, comillas, conciencia ecológica, cierra comillas, que nos lleva a observar que nuestras vidas no discurren en tierra firme y plana, sino que ahora, como dice el poema, ahora estamos hundiéndonos lentamente en el fango, cierra comillas, y después de comprobar que aquello nos asfixia, comillas, lo más raro es que podemos respirar. Hay una nota, la nota 61, dice: actualmente eso es lo que está ocurriendo en casi todo el mundo. La pandemia de COVID-19 ataca a una persona por ese flanco, le impide respirar y lo mata, si es que el tratamiento basado en vacunas no surte el efecto de recuperación. Esta pandemia comenzó hacia fines del 2019 en China y se ha mantenido durante más de un año, sin conocerse cuándo concluirá. Hasta donde sabemos, un fenómeno como este no se producía hace siglos o milenios, ¿no? Entonces, después de la nota, decimos, este verso se repite 2 veces como para reiterar la gravedad de nuestra precaria naturaleza. Esa necesidad del locutor de convencer a su lector sobre lo que le está describiendo lleva a que dentro del tono sombrío de las estrofas, el discurso casi en su totalidad asuma un tono instruccional. La voz, 2 puntos, la voz poética, después de haber hecho la advertencia de nuestra dificultad para respirar, ordena con verbos reflexivos, entre paréntesis, comillas, tóquese, quiébrese, navéguese y húndase. Cierra comillas, cierra paréntesis, que el lector realice ciertas acciones que son pruebas de cuán insegura y riesgosa es la vida del ser humano en el fondo, en el vacío, en el espacio que lo conduce inevitablemente a lo profundo donde lo espera la muerte. El conjunto de versos, bueno, que sigue el enunciado, lo más raro es que podamos respirar, guarda simetría con el primero, porque se le instruye mediante verbos reflexivos que constate su paulatino hundimiento. Sin embargo, en los versos finales, el locutor ya no usa el verbo en primera persona en plural, sino en singular, para aclarar que la tragedia ecológica la está sufriendo quien escribe cada verso, que lo sumerge más. Abro comillas y leo 2 versos de ese poema, Ecología del Espíritu, porque ahora estoy hundiendo cada vez más en el fango, mientras vuelo sin alas por el espacio de la pecera, cierra comillas. Esta última imagen significa que se ha producido una metamorfosis, ya que el ser humano, comillas, sin alas, cierra comillas, paréntesis, carece de brazos, paréntesis, vuela, y el, comillas, espacio de la pecera, cierra comillas, indica que ya no somos seres terrestres, sino acuáticos.
Como vemos, el recorrido por cada uno de los textos nos hace acceder a un mundo de distinta naturaleza, de dimensión amplia o pequeña, de espacio cerrado o abierto. Y dentro de alguno de esos lugares se produce un cambio que en algunos casos supone una metamorfosis, de lo humano a lo animal, o de lo humano a lo cósmico, a lo de la cosa, ¿no? Bien, este nuevo personaje lucha por volver a su naturaleza previa, que era más plena y placentera. Ello es lo que se verifica en el siguiente texto. Este texto no está en el material, sin embargo, lo voy a leer y ustedes lo van a poder. Lo voy a repetir también porque no es muy extenso, pero como todavía tenemos algunos momentos, entonces vamos a leer entonces. Este poema tiene que ver con la metamorfosis, ¿no? Es decir, este cambio, un cambio que en algunos casos supone una metamorfosis de lo humano a lo animal, o de lo humano a lo cósmico. Cósmico quiere decir que se refiere a que un ser humano se puede volver un objeto, una cosa. Este nuevo personaje que lucha por volver a su naturaleza previa, que era más plena y placentera. Ello es lo que se verifica en el siguiente texto. Nacimiento del fantasma. Está escrito en primera persona. Entré en la sala de baño, cubierto con la sábana de arriba. Dibujé tu nombre en el espejo brumoso por el vapor de la ducha. Salí de la sala de baño y miré nuestra cama vacía. Entonces sopló un viento terrible y se volaron las líneas de mis manos y las manos de mi cuerpo, y mi cuerpo entero aún tibio de ti. Ahora soy la sábana ambulante, el fantasma recién nacido, que te busca de dormitorio en dormitorio. Ya este es el comentario nuestro. En cuanto a su estructura textual, el poema no difiere de la mayoría que integra las páginas de esta antología que nos ofrece la inapreciable ocasión de leer a Oscar Hahn, un escritor cuyas experiencias, vivencias, alucinaciones y demás situaciones reales o fantásticas son la materia para sus originales plasmaciones verbales que sorprenden al lector de diversas maneras, pero nunca lo dejan indiferente. Por ello, cada acercamiento a su escritura es equivalente a un proceso de conocimiento. El escenario del extraño suceso que recuerda el yo poético es la casa donde habita una pareja en la intimidad. En el transcurrir de este momento que recrea el locutor, se produce una sucesión de pequeños actos cotidianos que son descritos en orden. Él ingresó a la sala de baño, comillas, cubierto con la sábana de arriba, cierra comillas, punto y coma. Luego dibujó el nombre de su amada en el espejo, comillas, brumoso por el vapor de la ducha, cierra comillas. Siguiendo la secuencia previsible, el locutor abandonó el lugar, comillas. Salí de la sala de baño y miré nuestra cama vacía, cierra comillas. Todo lo anterior ha sido recordado en las 3 primeras estrofas del breve poema, y en la 4ª estrofa irrumpe la catástrofe, el gran cambio que lo transforma todo. El agente que desencadena pertenece al orden de la naturaleza y tiene la capacidad de provocar una metamorfosis, un clímax que el poeta registra en la última estrofa, comillas. Ahora soy la sábana ambulante. Otro verso, el fantasma recién nacido. Otro verso, que te busca de dormitorio en dormitorio. Cierra comillas, punto seguido. Comillas, viento terrible, comillas, nos hace recordar el viento bíblico que se desencadena en las páginas finales de 100 años de soledad, 1967, la famosa novela de Gabriel García Márquez, 1927-2014, Premio Nobel de Literatura en 1982. Recordemos que en la ficción novelesca, el ciclón que arrasa con el pueblo de Macondo había sido anunciado en los manuscritos de Melquíades, que Melquíades había dejado en la casa de la familia Buendía. Un miembro de la penúltima generación, Aureliano Buendía, había cometido incesto con su tía y por ello se desencadenó el huracán que desapareció
a Macondo de la faz de la tierra. Lo que hemos hecho es una intertextualidad entre este poema de Han, que es Nacimiento del Fantasma, donde diríamos el yo poético dice: ahora soy la sábana ambulante, el fantasma recién nacido que te busca de dormitorio en dormitorio. Estos versos los hemos hecho interrelacionar con este fragmento en que nos referimos a 100 años de soledad, donde también el pueblo desaparece como consecuencia de un ciclón ya profetizado por Melquíades. Como ustedes han leído esa novela, comprenden perfectamente a qué me refiero, ¿no? Tengo un artículo sobre eso, pero en este momento no tengo a la mano el dato. En el poema de Han, el viento terrible parece surgir de la nada, súbitamente, y sus efectos destructivos son extremos, ya que producen una metamorfosis total en el locutor. 2 puntos. De un simple ser humano que realiza una actividad cotidiana, paréntesis, entrada y salida de la sala de baño, cierra paréntesis, se transforma totalmente, como lo señala la estrofa tercera del texto. Punto. Sus manos, comillas, su cuerpo entero a un tibio de ti, cierra comillas, todo desaparece, asume la forma de una sábana ambulante que solo ha conservado la voz. Es un fantasma recién nacido que también puede ver, y con esos ojos busca a su amada y no la encuentra pese a que la busca, comillas, de dormitorio en dormitorio, cierra comillas. Esto implica que ese, comillas, viento terrible ha hecho que él se degrade, paréntesis, es solo un fantasma desesperado y a ella la ha desaparecido totalmente. ¿Qué fuerzas y por qué han provocado estas tragedias que ha cambiado la vida de una pareja común y corriente, ¿no? Sin duda, en el ambiente se agitan fuerzas oscuras que irrumpen y provocan hechos increíbles, como este que registra el texto, la voz poética de una sábana ambulante que antes de serlo era un ser humano y estaba acompañada de otro ser como él. Conformaban una pareja amorosa y disfrutaban de unos momentos de intimidad. Pero la decisión de él de abandonar la cama e ingresar a la sala de baño, paréntesis, acción común y corriente, cierra paréntesis, propició la irrupción de ese viento terrible, entrecomillado, que destruyó la situación de equilibrio y creó otra de soledad, de vacío, que solo es quebrada por la voz poética que no encuentra a la mujer que estaba con él. El texto es testigo de esta pequeña gran tragedia ocurrida en el ambiente de la casa. Bien, hasta ahí. Luego, es cierto que seguimos, pero vamos a preferir ahora terminar nuestra intervención en esta clase del 15 de junio, yendo hacia la página, vamos a ver, esto tampoco no está en el material de enseñanza, pero esto es algo que ustedes pueden también ver cuando ustedes adquieran este libro, ¿no? Este libro es parte de la segunda parte del mismo, y ahí el capítulo que vamos a desarrollar se llama El tema de Dios en César Vallejo y en Óscar Hahn. Y para ello vamos a analizar el poema Los dados eternos de Vallejo y el poema de la naturaleza de Dios de Óscar Hahn. Y luego finaliza con Vallejo y Hahn ante Dios. Bien, esto está en la página 179. Dice así: en uno de los poemas de Óscar Hahn, denominado Arte Poética, la voz poética lanza feroces insultos contra su poesía, a la que descalifica sobre todo el que haya incurrido en infidelidad. Y lo dice de este modo en el primer terceto del impecable soneto. Comillas, la que me engaña con cualquier vecino, un verso, segundo verso, con Rilke, con Pessoa, con Vallejo, cierra comillas. En este trío de famosos escritores se incluye, aunque solo por el apellido,
al peruano César Vallejo, lo que indica que Han es un informado escritor, lector latinoamericano y conoce a sus pares de distintos idiomas y épocas, por ejemplo Rilke. Además de esta coincidencia, también hemos advertido una semejanza mayor y más trascendente con respecto a ciertos grandes temas que los autores suelen tratar en sus libros, que plasman en poemas emblemáticos y que indican la concepción de cada uno de ellos. Eso es lo que hemos observado en sus grandes poemas. Al analizarlos podemos apreciar los valores y la osadía vital y estética de uno y otro poema en su respectivo contexto social, que no era necesariamente tolerante y de censura, implícita o explícita. Por ello hemos transcrito los dos textos para que el lector pueda apreciar las propuestas, las plasmaciones estéticas o las ideas heterodoxas que podrían haberse incorporado en algunos versos de estos memorables poemas. Antes de que el lector pueda apreciar el respectivo texto, consideramos necesario señalar que el poema de Vallejo pertenece a su primer poemario, Los Heraldos Negros, 1919, un libro que confirma el gran nivel creativo de su trabajo como poeta, que lo llevó a ocupar un lugar importante en la literatura de su país. Es un poemario famoso que ha sido estudiado al detalle por críticos nacionales y extranjeros. Se le ha reprochado ciertas influencias del posmodernismo y esto no es un demérito, porque en toda tradición literaria los poetas mayores influyen en los menores y todos han ingresado al mundo de la literatura por la puerta grande, que no es sino la expresión artística del idioma respectivo, aunque existe una interacción entre ambos. Aunque no es usual que un poemario esté constituido por partes o secciones, Vallejo le dio a su libro una estructura formal. Titulado Los Heraldos Negros en una página de respeto, incluyó en latín un texto del Evangelio que dice: Qui potes capere capiat. Vamos a la nota a pie de página 69, dice, es una frase que puede entenderse como, comillas, el que pueda entender, que entienda, ¿no? Eso significa qui potes capere capiat, el que pueda entender, que entienda. Bien, el primer poema presente tiene el mismo título que el libro, como ustedes saben, entre comillas, Los Heraldos Negros, cierra comillas. Después de este texto, los poemas se encuentran contenidos en 6 secciones que dividen el libro. El poema, comillas, Los Dados Eternos, cierra comillas, que hemos comparado con el poema de Han, figura en la sección comillas truenos e incluye una dedicatoria para Manuel González Prada. Una nota a pie de página, que es la nota 70, dice: González Prada es uno de los escritores peruanos más reconocidos. En el combate ideológico su voz fue clara y certera. En la crítica por la derrota del Perú también fue un luchador. Quizá esto le impidió ver que en el campo de la poesía también estaba llevando a cabo una revolución estética. Bueno, sin más preámbulos, compartimos con nuestros lectores este memorable poema. Entonces dice así: para Manuel González Prada, Los Dados Eternos, ¿no? Para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. Este es el epígrafe. Entonces viene ahora el poema y viene la voz poética de Vallejo. Dice: Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre, el Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte
como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado ya roído y redondo, a fuerza de la aventura que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Aquí está este maravilloso, extraordinario poema. Hacemos el comentario respectivo. Dice: nos parece pertinente que la voz poética inicie reconociendo su dependencia a Dios. En las 4 estrofas siempre emplea el mismo vocativo, comillas, Dios mío, cierra comillas. Y también es un acierto que defina su propia condición, que no es válida solo para el poeta, sino para todo ser humano. Es una expresión universal, irrecusable. 2 puntos, comillas. Estoy llorando el ser que vivo, cierra comillas. La primera manifestación de la vida de un niño es el llanto, y a lo largo de los años nos acompaña en diferentes momentos difíciles cuando tomamos conciencia de nuestra frágil naturaleza. En cada uno de los versos, Vallejo, cuyos abuelos paterno y materno fueron sacerdotes españoles y por tanto estuvo vinculado al mundo religioso, recurre a algunas imágenes y se lamenta. 2 puntos, comillas, me pesa haberte tomado de tu pan, cierra comillas. Y en los 3 versos finales de esta estrofa manifiesta ciertas expresiones que son una fuerte crítica a Dios. Debe destacarse el verso 3, que dice: pero este pobre barrio pensativo, que es una de las metáforas más exactas acerca de la condición humana, remite a aquella expresión bíblica, 2 puntos, comillas, polvo eres y en polvo te convertirás. Nota 71, cita a pie de página, la leemos. Dice: entre los muchos estudiosos de César Vallejo, recomendamos los trabajos de Ricardo González Vigil, quien ha analizado y editado todos sus libros. En su libro Claves para leer a César Vallejo 2009, ha escrito páginas valiosas sobre el tema divino que merecen estudiarse. Esa es la nota 71. Seguimos. El yo poético se define de este modo tan peculiar para destacar la doble dimensión del ser humano, su condición animal y su capacidad de pensar, que hace factible el poder dirigirse a Dios. Y en los 2 versos finales de esta primera estrofa adopta un tono polémico con respecto a una cierta concepción religiosa. Niega la imagen tradicional de que la mujer fuera creada de una costilla del hombre. En forma metafórica le señala a Dios que éste no sufre la pérdida de la amada. Abrimos comillas, tú no tienes Marías que se van. Cerramos comillas, ahí hay una nota, la nota 72 a pie de página, que dice: remitiéndonos a los datos biográficos por aquella época, el poeta recibió la noticia de la muerte de María Rosa Sandoval. Fue uno de los más entrañables amoríos que tuvo el poeta, pero murió lejos de Trujillo. González Vigil, en Vallejo 2012. Del mismo modo, González Viaña, en su gran novela Vallejo en los infiernos 2009, le dedicó un capítulo bajo el título Tú no tienes Marías que se van. Bien, continuamos entonces después de la afirmación que dice: Dios, tú no tienes Marías que se van. Por consiguiente, es posible pensar que este hecho trágico pudo haber sido uno de los motivos que llevó a Vallejo a enfrentar nada menos que a Dios como la causa final que provoca las grandes tragedias que sufrimos en el plano individual y colectivo. Todos estamos sujetos a, comillas, los golpes sangrientos, cierra comillas, abre coma, comillas, golpes como del odio de Dios, cierra comillas, punto. Esta última expresión procede, lo recordamos, del primer poema de los Heraldos Negros. La segunda estrofa es una de las más beligerantes del poema en su conjunto. En sus 5 versos, el yo poético arremete contra la idea de un Dios que nada tiene que ver con la suerte del hombre. En forma argumentativa, Vallejo critica la condición divina y, basándose en el principio de que el mejor conocimiento es el que se obtiene gracias a la experiencia, el poeta no duda en cuestionar a Dios.
lleva esta idea hasta el final de la estrofa, de modo que hay que recordarla porque las palabras de Vallejo son demoledoras e irreemplazables. Abrimos comillas. Dios mío, coma, si tú hubieras sido hombre, coma, siguiente verso, hoy supieras ser Dios, punto y coma, siguiente verso. Pero tú, que estuviste siempre bien, coma, otro verso, no sientes nada de tu creación, punto, otro verso, y el hombre sí te sufre, con punto y coma, el Dios es Él, cerramos comillas. Como hemos señalado, estos versos constituyen el ataque frontal a la idea de Dios. Le enrostran el no haber pasado por la experiencia de ser hombre, la cual le hubiera permitido una mayor plenitud. Dios, según los criterios de su cuestionador, ha estado siempre bien y por ello le es indiferente lo que ocurra en su creación. Y la conclusión no puede ser más contundente y desafiante. El poeta afirma que, comillas, y el hombre sí te sufre, el Dios es Él. Cierra exclamación, cierra comillas. Estamos pues frente a una rebelión radical. La tercera estrofa desarrolla las consecuencias de lo que se ha afirmado y tiene un tono más polémico y decidido porque el poeta asume una nueva identidad, la del, comillas, condenado. Cierra comillas. Solo después de haber mostrado su rostro, paréntesis, comillas, hoy que en mis ojos brujos hay candelas, hay una corrección allí, cierra comillas, cierra paréntesis, vuelve a utilizar el vocativo, pero no para disculparse o solicitar su perdón, sino para invitar a Dios a participar en un enfrentamiento, sin duda desigual, con la finalidad de dirimir cuestiones vitales que atañen a ambos. El hombre en cuyos comillas, ojos brujos hay candela, cierra comillas, le propone a Dios jugar con, comillas, el viejo dado, cierra comillas, metáfora del mundo. Y especulando en lo que puede terminar este combate, el poeta se adelanta a prever lo que podrá ocurrir durante o después del fuego, y se lo dice en términos tajantes. Comillas, tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo, cierra comillas. El yo poético vaticina que al final de esta contienda hará aparecer, comillas, las ojeras de la muerte, otro verso, como dos haces, hay fúnebres de lodo, pero hay unas comillas que dicen, está claro que haces es el plural de as, el lado que se utiliza en muchos juegos del azar, ¿no? Entonces acá hacemos una pequeña corrección. Luego para ya terminando, dice, esto indica que la muerte también hará desaparecer al mundo y a los habitantes que realizan la vida que Dios les dio, sin que ellos lo pidieran. Somos hijos del azar, pero se nos ha asignado una serie de tareas que igualmente nos conducen a la muerte, porque como los haces del poema de Vallejo, terminamos roídos. En la última estrofa, el poema reitera esa actitud de rebeldía del hombre frente a Dios. Se plantea que ya no es posible el juego que intentaban realizar, porque también la tierra, al igual que todo lo existente, está sometida a la ley de la muerte. En el caso de nuestro planeta, su creación divina no ha impedido su deterioro. Los movimientos de rotación y de traslación lo mantienen en permanente movimiento para hacer posible la vida. Y uno de sus seres se ha atrevido a ejercer la crítica al Creador, con cortesía, pero también con fuerza, con argumentos, con el desarrollo de una serie de recursos que le dan la categoría de ser uno de los grandes poemas de César Vallejo, además de todos los temas que pueden rastrearse. Lo esencial es su condición poética, que no se desgasta, ya que siempre está en la memoria y en la voz de los lectores. Muy bien, ahí vamos a detenernos
y les prometemos que en la siguiente clase presencial ahí leeremos los poemas de Óscar Ján, que en esta oportunidad ya los dejamos de lado para dar por terminada esta sesión segunda del 15 de junio de 2023. Muchas gracias a todos ustedes por la paciencia de haberme escuchado, pero sobre todo por haberse nutrido de la poesía de Óscar Ján y de César Vallejo. Muy buenas tardes, buenas tardes, y nos despedimos de ustedes con un hasta pronto.